Hoy en Después de los Créditos vamos a hablar de películas de astronautas. ¡Yeah! Y por suerte, a medida que el interés de la raza humana, o sea, de nosotros y de vos que estás del otro lado viendo esto, salvo que no seas humano, en cuyo caso deja un comentario acá abajo, mientras el interés en la exploración espacial se va renovando, cada vez salen más películas con astronautas o con gente que viaja al espacio. Y es el caso de la que llega esta semana a Cinemark y Hoyts, se llama Ad Astra, hacia las estrellas, también conocida como la de Brad Pitt astronauta. Sí, que no se quería quedar atrás porque Matt Damon ya tenía su película en el espacio con su póster, con el casquito y demás. Robert Pattinson ahora hace poquito también con High Life. Pero y George Clooney también, o sea, sus amigotes de Ocean's 11, de La Gran Estafa, tenían su película de astronauta, dijo, quiero la mía, y ahora tiene su póster con el casquito. En esta película él va al espacio hacia los confines del sistema solar a buscar a su papá, que es Tommy Lee Jones. Y resulta que no se parecen. Pero en ese ir a buscar a su viejo, que supuestamente, bueno, quedó allá varado después de una expedición, no solo aparecen secretos familiares, sino también secretos que tienen que ver con el futuro de la humanidad. Oh, por Dios. También está Liv Tyler, que hace de su esposa, siempre como volviendo a hacer el papel de la que se queda en la Tierra o la que no es tan protagonista, pero está ahí, no aparece en el póster, pero está como ahí sí aparecía en el póster, creo igual. Sí, es verdad, es verdad. Chiquita, pero parecía. El director de la película es James Gray, a quien tal vez no recuerden porque su última película, Z, La Ciudad Perdida, de 2016, no se estrenó en la Argentina, pero se consigue por ahí. También se trataba de un explorador en busca de un secreto, en este caso de La Ciudad Perdida del título. Lo que dice Gray es interesante. Él quiere hacer el retrato más realista de viaje espacial que se haya visto en cine, algo que, bueno, ya trató de hacer Alfonso Cuarón con Gravedad, trató de hacerlo Christopher Nolan con Interestelar, películas que, además de contar una historia, están como bastante obsesionadas por mostrarte el costado más realista, científico del asunto, así que vamos a ver cómo rankea Ad Astra, que además viene de girar por festivales, gente que habla muy muy bien de la actuación de Brad Pitt. Y con el estreno de Ad Astra hacia las estrellas, la película en la que Brad Pitt interpreta a un astronauta que viaja al espacio, como suelen hacer los astronautas, no todos. Hoy en Después de los Créditos vamos a hablar de películas de astronautas. ¡Al fin vamos a hablar de películas! Y es imposible hablar de películas de astronautas sin mencionar 2001, Odisea del Espacio, 1968, un año antes de que el hombre llegara a la Luna. O sea que estaban como todos enfervorizados con todo el tema del espacio, pero lo que logró Stanley Kubrick es, por un lado, no solo mostrar lo que significaba la épica de viajar al espacio, de que el hombre llegue a un lugar tan impresionante, sino también la cuestión temática, filosófica y espiritual de lo que significa siempre aspirar a más y lo que significa para la humanidad siempre pensar en algo que se ve como imposible. Pasó un montón de tiempo hasta que a los cineastas les volvió a interesar el espacio como tema para las películas. También tiene un poco que ver con que a la gente le dejó de importar el espacio. Ya llegamos a la Luna. En ese momento no se hablaba de Marte, no se hablaba de una de las lunas de Saturno, no se hablaba de nada de eso. Por eso el cine no lo reflejó hasta el año 1995, en el que nuestro amigo Ron Howard hizo Apolo 13, que muy poco tiene que ver con 2001 Odisea del Espacio. Es probablemente la película menos existencialista de nuestro ranking de hoy. Es como una película muy práctica, ¿no? Como las de Ron Howard y Tom Hanks. Todas las de Ron Howard, sí. Exactamente. Obvio que Houston tenemos un problema, es el legado de esta película para la humanidad, pero justamente el problema es lo que la película está interesada en resolver. Por eso es una película tan práctica de cómo hacen los humanos bajo presión para superar los obstáculos que se le interponen. Apolo 13. Tenemos que irnos a 1998, una película que nos dejó un montón de cosas, pero sobre todo lo que nos dejó es una gran canción para fiestas de 15. Ay. Estoy hablando de... Sí. Vestidito Intensifies. Claro que sí. Armagedón, 1998. Como les decía, la tenemos a Liv Tyler, lo tenemos a Bruce Willis, no lo tenemos a Steven Tyler, no. Sí está Ben Affleck. Michael Bay dirige, un asteroide va a hacer torta a la Tierra y ellos dicen, bueno, vamos a salvarlo y vamos a hacer cosas. Y Bruce Willis
manito, ¿no? En la pantalla y emociones intensas. Una película de esas que te la cruzás en cambio y la dejás. Absolutamente, la dejás. Sí. Guión de J.J. Abrams, además, así que cuando quieran buscar un culpable sobre por qué Armageddon es tan buena y tan mala al mismo tiempo, J.J. Abrams. Llegó un momento en la vida de la humanidad en la que volvimos a interesarnos en la exploración espacial, y hoy que se habla de ir a Marte, ir acá porque la Tierra se está haciendo pelota, la estamos haciendo pelota, y esto vuelve a verse reflejado en el cine. Prueba de esto es que en 2013, 2014 y 2015 salieron las últimas 3 grandes películas dedicadas al espacio. La primera de ellas es Gravedad, de Alfonso Cuarón, ganadora del Oscar a Mejor Película. Además, una película que hizo algo que nunca se había hecho con el tema sonido en el espacio. Hay un laburo ahí, no solo en la fotografía, que es quizás lo más fácil de valorar, pero en el tema sonido, cómo tiene que escucharse el espacio, es increíble lo que hicieron. 2014, Interestelar, de Christopher Nolan. El amor. Es todo sobre el amor y cómo une a la gente y la ecuación de la vida. Muy obsesionada, como decíamos, por el realismo, pero también interesada en las emociones, en la humanidad, en los vínculos familiares, con un Matthew McConaughey como el astronauta, en este caso, que debe viajar hacia un agujero negro, literalmente, pero todo se trata de los años luz de distancia que lo separan de su hija. Y llegamos al año 2016 con Misión Rescate, de Ridley Scott, que es la optimista de esta lista, en la que en un futuro relativamente cercano ya llegamos a Marte, la humanidad ya llegó a Marte y están viendo cómo nos vamos a quedar a vivir. Pero lo dejamos a Matt Damon. Sí, lo hace de manera involuntaria, se lo terminan olvidando al pobre Matt Damon, que termina convirtiendo a Misión Rescate en una fábula sobre, nuevamente, cómo superamos los problemas como seres humanos y cómo logramos sobrevivir incluso en las condiciones más adversas. Particularmente es una de mis favoritas. ¿Y cuántas recetas podemos hacer solo con papa? Sí, papas, comer un montón de papas. El año pasado, 2018, se estrenó El primer hombre en la luna, la biografía de Neil Armstrong, justo un año antes de la celebración de los 50 años de su huellita. La primera huella en la luna es la de este señor, que acaso es el protagonista menos carismático de toda esta lista, un hombre impactado por una tragedia familiar en una película arty del espacio, ¿no? Sí, como muy intimista además, y la fotografía acompaña eso con esos planos como súper cerrados y también sí muy realista en cuanto a la tecnología que manejaban en ese momento. Esta es nuestra lista de nuestras películas favoritas de astronautas. ¿Cuáles son las tuyas? No vale poner Star Wars, no vale poner Guardianes de la Galaxia, no vale poner Alien, no hay astronautas en esas películas. Casquito, necesitamos casquito. NASA. Claro, eso. Contanos. Viste que cada tanto Hollywood agarra un libro al que le fue muy muy bien. Cada tanto, sí, no. El libro en cuestión que llega ahora al cine es The Goldfinch, El Jilguero, una adaptación de este bestseller que viene cargadísimo de estrellas. Tenemos a Nicole Kidman, tenemos a Ansel Elgort y tenemos a Finn Wolfhard de It 1 y 2 y de Stranger Things. Claro que sí. Se trata de un joven huérfano que es adoptado por una familia platónica. Bueno, todo esto lo pueden googlear. Hoy es nuestra excusa para hablar de su director de fotografía, el señor Roger Deakins. Se pone de pie y hacemos como las ovejitas de los Simpsons, ¿viste? Porque tenemos todas estas estrellas, porque el elenco es enorme, los corrimos y vamos a mirar al director de fotografía. Buena oveja. Porque es una de las personas más geniales de Hollywood hoy vivas. Es la persona responsable de que, por ejemplo, si no podés creer cómo está filmada Blade Runner 2049, es gracias a Roger Deakins. Él trabajó, ¿cuánto? Como unos 25 años con los hermanos Coen, yendo y viniendo en un montón de sus películas. Fargo, por ejemplo. Fargo es un placer de ver y todo es por el ojo de este amigo que ahora lo vamos a poder ver fotografiando El Jilguero. Nos dio la película de James Bond más linda, Skyfall, que tiene toda esa atmósfera tan particular gracias a él, por ejemplo, también.
también. Pero, Flor, perdón, tal vez estoy haciendo una pregunta ridícula, pero ¿qué es exactamente un director de fotografía y qué diferencia hay con el director? Menos mal que preguntás, Luciano Banchero. El director de fotografía es un rol súper clave en el cine, por eso se había armado tanto lío este año cuando los Oscars dijeron de la Academia: no lo vamos a televisar, lo vamos a dar después en un brindis. Rol menor. Le vamos a dar un sanguchito de miga y el Oscar, y salieron un montón de directores a quejarse porque, claro, el director de fotografía es la pata totalmente visual del director, el que tiene que trabajar codo a codo, es el que se encarga del lenguaje visual de una película, el que hace que la visión, lo que quiere contar el director, llegue a la pantalla, es el que tiene que un poco también laburar entre la ambición del director y las limitaciones que puedan tener técnicas y demás, es el que se encarga de cómo se va a ver y cómo se va a sentir una película desde lo técnico y desde lo artístico, obviamente, con la textura, con la luz, el encuadre, movimiento de cámara. Todo eso lo hace el director de fotografía y tiene un equipo enorme a cargo, obviamente. Es divertido empezar a seguir, además de directores de fotografía, porque que ellos tengan que manejar el lenguaje visual de una película no significa que no tengan una voz propia, que no tengan un estilo propio. Roger Deakins siempre se habla, por ejemplo, que él es muy capo con un naturalismo, pero su propio estilo lo va acomodando para potenciar la visión de cada director. Entonces es muy interesante seguir directores de fotografía para ver la evolución de ese estilo y cómo se va reflejando con diferentes realizadores, con diferentes directores. Esta semana, después de los créditos, también hablamos sobre Ad Astra, Hacia las Estrellas, y películas de astronautas. Una de ellas, y tal vez la mejor fotografiada de la lista, bueno, tal vez 2001, pero Gravedad, en gran parte impacta por cómo está filmada la representación del espacio en pantalla y esta cosa que decías, no solamente desde el sonido, sino desde lo visual, lo que hacen en el viaje de Sandra Bullock desde la nave donde está hasta las estaciones espaciales internacionales que está recorriendo, es gran parte obra de un señor que se llama Emmanuel Lubezki, que es mexicano y labura habitualmente con dos directores mexicanos, los que más la están pegando, dos de los que más la están pegando en Hollywood, que son Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu. Tiene el récord, ganó 3 Oscar por Gravedad, por Birdman y por El Renacido, y se habla mucho siempre de él por esos planos largos como en Los Hijos del Hombre, ¿te acordás? Cuando están en el auto, sí, que es una locura técnica. Les súper recomendamos. Si ya vieron la película, vayan a ver cómo hicieron esa escena, es muy increíble. Otros directores de fotografía que hay que seguir, bueno, El Padrino, si se ve así, es gracias al laburo de Gordon Willis. Uno de los que más trabajó con Alfred Hitchcock se llamó Robert Burks, y es súper clave porque muchos directores no pudieron hacer el traspaso de cine en blanco y negro a cine a color. Si lo pudo hacer Hitchcock, tuvo mucho que ver con que lo tuvo a él de director de fotografía en películas como Vértigo, como Atrapar al ladrón, La ventana indiscreta y muchos más, y obviamente algunos carcitos se llevó. Y para cerrar, les recomendamos que chusmen la filmografía de Matthew Libatic, que trabajó mucho con Darren Aronofsky en películas como El Cisne Negro, en Requiem, en Madre, que tampoco es del todo recomendable, pero sí su laburo en la fotografía, sobre todo en la coreografía de cámara. En El Cisne Negro es súper interesante cómo filma, cómo muestra la danza y ese momento clave de Natalie Portman al final. Y también trabajó en Nace una estrella, que vos podés decir como, pero Nace una estrella, que hay musiquita y besitos, pero si se fijan sobre todo en los primeros momentos del personaje de Bradley Cooper en los shows, que se ve como muy documental, bueno, eso es su laburo. Llegamos al final de este episodio después de los créditos, el momento más triste, más dramático, más trágico, pero por suerte hay más. Pues claro, ponele que todo eso, acordate de suscribirte en el canal de YouTube de Cinemark Hoyts, donde tenés un montón de contenido, y de seguir a Cinemark Hoyts en las redes, porque ahí también hay cositas todo el tiempo y además te vas a estar enterando de las promos ahí en el momento. Nos despedimos de ustedes, no sin antes decirles que la vida es eso que pasa entre que te vas del cine